Luis de Guindos, ministro de Economía en funciones, buenos días. Muy buenos días. Si le parece, ministro, antes de empezar con esta entrevista, vamos a detallar el dato de la encuesta de población activa que conocíamos hace unos minutos. Eva Vega, hola de nuevo. Hola de nuevo, ¿qué tal, Aimar? Vamos con los datos. La ocupación baja este trimestre en 23.200 personas en el sector público y aumenta en 294.600 en el privado, pero la noticia buena es que se incrementa en 271.000 personas respecto al trimestre anterior, el número de población activa. Eso es, sí. Si quieres vamos al tipo de contratos. El total de asalariados aumenta este segundo trimestre en 252.700, de los que una minoría, 86.400, tienen contrato indefinido y la mayoría, 166.300, son temporales. El número de trabajadores por cuenta propia sube en 15.700 este trimestre. ¿Por sectores? Por sectores, sí. La ocupación aumenta este trimestre, sobre todo en los servicios. Una vez más, en los servicios, 227.000 más. En la construcción aumenta en 45.600 y en la industria en 15.000. Y desciende en la agricultura, 17.200 menos. ¿Por comunidades autónomas cómo se reparte? Por comunidades autónomas, los mayores incrementos de ocupados este trimestre se dan en Baleares, 56.000 ocupados más, Cataluña, 53.000 más y Región de Murcia, 28.400 más. El número de ocupados desciende en Canarias, 11.900 ocupados menos, y Navarra, con 4.000 menos. El número de activos aumenta este trimestre en 54.600, hasta 22.875.000. Y un dato importante, Aimar, los hogares que tienen a todos sus miembros activos en paro disminuye este trimestre en 117.000, hasta un total todavía alto de casi 1,5 millones de hogares que tienen a todos sus miembros activos en paro. Gracias, Eva Vega. Ministro Luis de Guindos, ¿qué análisis hace el Gobierno de estos datos? Bueno, el segundo trimestre siempre es un trimestre bueno, ¿no? Y entonces yo creo que la estacionalidad del mercado laboral en España, como sabemos todos, es muy intensa. Y por eso yo siempre prefiero utilizar datos anuales, ¿no? Aunque en esta ocasión sería mejor utilizar los trimestrales. Creo que para dar una imagen más completa de lo que está pasando es mejor utilizar datos anuales, ¿no? Y si vemos los datos anuales, lo que nos indica es que en los últimos 12 meses la ocupación ha subido en 435.000 personas, que el paro ha caído en 575.000, que el empleo es fundamentalmente empleo en el sector privado, a tiempo completo. Había una especie como de crítica que se hacía de que lo que estábamos haciendo es que donde había un puesto de trabajo a tiempo completo se creaban dos a tiempo parcial. Eso no es verdad. En el último año la gran mayoría del empleo creado es a tiempo completo. Y en los últimos 12 meses, más allá de lo que es la estacionalidad del segundo trimestre, pues tenemos más trabajadores ocupados con contrato indefinido y con contrato temporal. Y por otro lado también hay una buena noticia que yo creo que es uno de los elementos fundamentales, porque a mí me preocupa mucho desde el punto de vista de lo que es la equidad, lo que es la distribución de renta, que todos los hogares con pleno empleo han aumentado en 370.000 en los últimos 12 meses y todos los que tienen todos sus miembros parados se han reducido en 170.000. Pero sigue habiendo 1,5 millones de hogares en España con todos los miembros en paro. Eso es un drama, ¿no? Es decir, eso todos los tenemos que reconocer, pero evidentemente la dirección de la evolución es mucho mejor. No nos olvidemos de la cuestión, todavía seguimos teniendo una tasa de paro del 20%, estamos ahí justo en el límite. Yo estoy convencido que a final de año la tasa de paro estará claramente por debajo del 20%, el tercer trimestre suele ser bueno, el cuarto trimestre también puede ser bueno y que llevaremos a la economía española a una tasa de paro claramente por debajo del 20%, Ministro, pero todavía es muchísimo. De estos 227.000 empleos que se han creado en el sector servicios, ¿cuántos se mantienen en septiembre? ¿Cuántos se esfuman en septiembre-octubre? Bueno, esa es la estacionalidad, pero en septiembre se esfuman, pero también se crean otros. Es decir, por ejemplo, esto es la continua rotación, es decir, la economía española es una economía en la cual los flujos del mercado laboral son muy intensos, son muy profundos, pero, por ejemplo, en el mes de septiembre se crea muchísimo empleo en el sector de la educación. Con los salarios que se pagan, con la calidad de estos empleos que se crean y que sustentan esta EPA, con unas condiciones muchas veces precarias, ministro, ¿se puede mantener una seguridad social basada en las cotizaciones sin precarizar esa seguridad social? Bueno, la seguridad social solamente hay una forma de mantenerla, que es crear empleo. Desde luego hay que llegar a 20 millones de afiliados en la seguridad social. Tuvimos un incremento de casi prácticamente 440.000 en el segundo trimestre del año. Ese es el camino que tenemos que seguir y evidentemente esa es la forma. Y si vemos la evolución de los salarios en España están creciendo en estos momentos, según las estadísticas de convenios, ligeramente por encima del 1%. Mañana tendremos los datos de inflación, pero la inflación en España lleva 3 años en negativo, es decir, que hay incremento de capacidad adquisitiva.
La combinación de incremento de empleo, mejora de productividad, incremento de competitividad de la economía española y mejora de la capacidad adquisitiva como consecuencia de una inflación muy reducida o negativa, creo que es la única fórmula que tenemos para salir para adelante. Ministro, la Comisión Europea nos dijo ayer que finalmente no nos sancionaba por no haber hecho lo suficiente para controlar el déficit en 2015. ¿Qué ha ofrecido España a los países europeos, a la Comisión Europea, para que no nos multen? Bueno, lo que ha ofrecido ha sido el esfuerzo que ha realizado la sociedad española. Yo siempre lo he dicho, es decir, estaba convencido de que no iba a haber multa, porque hubiera sido absolutamente injusto que a la sociedad española, que ha tenido una recesión profundísima, la más profunda en muchísimas décadas, y que ha hecho muchísimos esfuerzos para salir de la crisis y que en estos momentos está creciendo al 3% y se está generando empleo, como hemos visto en la encuesta de población activa, se le hubiera puesto una multa. Eso es lo que se ha considerado, no es un tema tanto de contrapartidas en absoluto. Es decir, nuestro escrito de alegaciones es público. Y lo que de alguna forma simultáneamente hemos conseguido es una nueva senda de déficit público, en la cual para reducir el déficit público por debajo del 3% nos han dado un año más. Pero hay una cuestión que también a mí me gustaría resaltar. El déficit público es malo. Es decir, el déficit público lo que en última instancia está señalando es que estamos gastando más de lo que ingresamos y necesitamos endeudarnos. Y la deuda pública en España ya está prácticamente en el 100% del Producto Interior Bruto. Y eso lo que significa que si nosotros tuviéramos que devolver toda esa deuda, tendríamos que dar a nuestros acreedores todo lo que producimos en un año. Por lo tanto, el déficit público hay que reducirlo, hay que reducirlo a un ritmo adecuado. ¿Qué pasó, ministro? ¿Qué pasó en 2015? ¿Por qué se levantó el pie del acelerador? ¿Fue por las elecciones? En 2015 el déficit público se redujo. No al ritmo al que debíamos. Bueno, no al ritmo que se había acordado con Bruselas, pero se redujo del 5,9 al 5,1. Y la cuestión es que también, simultáneamente, se consiguió que la economía española creciera claramente por encima del 3% y que se creara 500.000 de puestos de trabajo. Es decir, yo estoy convencido que muchos de mis colegas europeos, aunque estén en plenas funciones y yo esté en funciones, estarían encantados de tener un déficit público, tener una situación presupuestaria como la española y simultáneamente crecer al 3%, por encima del 3%, con una reducción del paro de más de 600.000 puestos de trabajo, que como efectivamente está ocurriendo en España. Usted hoy, ministro, después de todo lo que hemos pasado, después de que le hemos visto las orejas al lobo de la sanción, después de esto, ¿usted volvería a aplaudir la bajada fiscal de 2015? Bueno, la bajada fiscal del año 2015 está detrás del incremento de renta disponible de los españoles y está detrás también de la mejora que ha habido de la evolución del consumo e incluso desde el punto de vista del funcionamiento del mercado laboral, la bajada del IRPF ha conseguido que lo que se denomina la cuña fiscal, que es algo que analizamos con mucho cuidado en el Eurogrupo, se haya reducido en nuestro país, porque efectivamente el mercado laboral funciona mejor cuando tienes unos impuestos sobre el factor trabajo, y el IRPF es uno de ellos, otros son las cotizaciones, que de alguna forma dificultan la contratación. No nos han sancionado, pero no queda tan claro que no nos vayan a congelar los fondos estructurales, que es muchísimo dinero, un dinero que necesita España. ¿Usted tiene alguna garantía, algún compromiso de que esos fondos estructurales no nos los van a cancelar en cuanto pase el verano? Si España... primero, la congelación afectaría a los fondos del año 2017. Para el año que viene, sí. Es decir, tenemos 4 meses. Y este es un procedimiento distinto que el de la multa. Es decir, esto va fundamentalmente... Si España presenta un presupuesto a través del procedimiento de déficit presupuestario, del procedimiento de déficit excesivo que nosotros tenemos, un proyecto de presupuesto que cumpla con las condiciones que efectivamente hemos acordado con Bruselas del 3,1%, no habrá congelación de los fondos estructurales. 3,1% para el año que viene. Bueno, nos han dado 2 años, hasta 2018, para dejar el déficit por debajo del 3%. Usted hasta hace nada mantenía que con 1 bastaba. Vamos a ver, infravaloró la situación, la gravedad de la situación. A veces, yo creo que es muy simple. Mire, hemos acordado con la Comisión Europea a lo largo de este año 2 veces la senda. La primera siempre ha sido fuera de España, es decir, una vez lo acordé en el mes de abril en Washington, con ocasión de la Asamblea del Fondo Monetario Internacional, con el comisario Moscovici, que siempre es una persona muy abierta y muy constructiva. Y ahí, tanto en el mes de abril, tanto el Gobierno como los servicios de la Comisión pensaban perfectamente que con un año era suficiente. Y sin embargo, el fin de semana pasada, pues otra vez con el comisario Moscovici volvemos a cerrar la nueva senda, la que se ha hecho pública actualmente, y esta vez fue en China, con ocasión del G20. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en el mes de marzo, en el mes de abril, no se pensaba que efectivamente España podía tener un gobierno en funciones ya prácticamente en el mes de agosto. Esa es la diferencia fundamental. Entonces, en esas circunstancias, lógicamente pasas de un año adicional, que era perfectamente factible en el mes de abril, a 2 años
que es lo razonable en el mes de agosto. Pero el esfuerzo de reducción del déficit público, nosotros tenemos que llevar el déficit público al 3,1% el próximo año. Sí, y tenemos que pasar al 3,1 en 2017 desde el 4,6 en el que lo tenemos que dejar en 2016. Esos son 15.000 millones de euros. Esos 15.000 millones de euros, ministro, salen solo del ritmo económico y del cambio en el impuesto de sociedades, ¿salen solo de ahí? Los 15.000 millones de reducción del déficit público tienen que salir fundamentalmente del crecimiento económico. Si España es capaz de mantener el crecimiento económico en torno al 2,5%, que es algo que es perfectamente factible siempre que haya un gobierno con plenas funciones, eso aportará aproximadamente 7-8.000 millones de euros, siendo prudentes a la reducción del déficit público. Y por otro lado... ¿Y los otros 7.000 del impuesto de sociedades? Claro, el impuesto de sociedades, que nosotros ya lo hemos indicado. Es decir, el problema fundamental en este ejercicio, es que está habiendo una caída fuerte de la recaudación del impuesto de sociedades. Teníamos que recaudar 23.500 millones y vamos a recaudar a este ritmo pues ligeramente por encima de los 17.000 millones. Es Porque decir, no mantuvieron el sistema de pagos a cuenta que sí estuvo vigente del 2012 a 2015 y ahora lo recuperan. Bueno, pues lo recuperamos, pero evidentemente se corrige porque efectivamente se ha visto que había una caída que no tenía ningún sentido en la recaudación del impuesto de sociedades. Fue un error no mantenerlo. Bueno, yo no diría que es un error, es decir, yo lo que diría es que se ha constatado que no está produciendo los efectos que tenía que producir y que no está llevando un incremento de la recaudación que teníamos que llevar en el impuesto de sociedades. ¿Y ha hablado con alguna de las 4.000 empresas de España que contaban con ese dinero, que ahora van a tener que invertir en pagos a cuenta, que contaban con ese dinero para invertirlo, para que les generara réditos, para tenerlo en caja? Son ingresos a cuenta y en estos momentos le puedo decir que la liquidez no es ningún problema para ninguna empresa española. La liquidez, existe liquidez abundantísima en los mercados financieros y si uno ve la evolución del crédito y el coste del crédito en España, se da cuenta perfectamente que esto no va a ser ningún tipo de restricción para las inversiones de las empresas españolas. Señor ministro, usted nos garantiza aquí en la SER que para cumplir con los nuevos objetivos de déficit, el 3,1 en 2007 y el 2,2 en 2018, no va a haber más recortes en España. No, lo que tiene que haber es una ejecución presupuestaria seria, hacer los ajustes que tenemos que hacer en el impuesto de sociedades y llevar a cabo una política austera y estricta desde el punto de vista del gasto público. Pero esto no tiene nada que ver con los ajustes que se realizaron en el año 2012 o los que realizó, por ejemplo, el gobierno Zapatero en el año 2010. Es decir, ¿se pueden actualizar las pensiones? Por supuesto que se pueden actualizar las pensiones y se van a actualizar las pensiones, teniendo en cuenta que la inflación es negativa, vuelvo a decirle, que hay incremento de capacidad. Se van a actualizar las pensiones, ministro, un 0,25%. Sí, pero con una inflación que puede estar negativa en el menos 0,8, eso lo que supone es que hay un incremento de capacidad adquisitiva de los pensionistas en el entorno del 1%. No va a haber recortes en España, recortes sociales, recortes de los que tocan a la gente. ¿Recortes sociales? No. Recortes de sanidad, de educación, no va a haber en España. En estos momentos no estamos en el año 2010 o estamos en el año 2012. Y cuando la Comisión Europea nos pide 10.000 millones en 2 años de recortes estructurales, ¿de qué está hablando? No lo pide 10.000 millones, lo que pide es que siempre, todos los años hay que hacer un esfuerzo estructural del 0,5, ¿no? Pero vamos, para el año 2018 lo que hay que hacer es llevar el déficit público por debajo del 3%. Si nos quedamos en el 3,1% en el año 2017, como usted puede comprender, es muy sencillo pasar a estar por debajo del 3% en el año 2017. Señor ministro, es verdad que tuvo que tirar del ministro alemán Schäuble para que le ayudara y se pusiera a llamar a todos los comisarios para decir a España no se le multa. No, vamos a ver, aquí ha habido un esfuerzo colectivo. Es decir, primero el presidente de gobierno, también yo quiero reconocer aquí la contribución que ha hecho el comisario Arias Cañete, todo el equipo del Ministerio de Economía, la representación permanente de España en Bruselas. Yo creo que ha habido un esfuerzo colectivo muy, muy importante. Yo en China lo que constaté es que tenía el apoyo no solamente del ministro alemán, sino también del ministro Sapin, del ministro francés y del ministro italiano para que a España no se le impusiera ninguna multa. Y también el comisario Moscovici era absolutamente contrario, y eso lo quiero agradecer públicamente porque siempre ha tenido una actitud positiva desde ese punto de vista. No está mal todo lo que se dijo del comisario Moscovici cuando nos avisó de que no íbamos a cumplir en 2015. Bueno, pero se llegó con el comisario Moscovici yo siempre he tenido una buena relación desde que era ministro de Economía en ¿Se equivocó con él en aquella etapa? Yo nunca hice ningún comentario negativo el gobierno, del partido comisario. Que sustenta al gobierno, se equivocó yo lo con que le puedo Moscovici. decir es que siempre he tenido una magnífica relación con el comisario
comisario Moscovici. Y después yo hablé con otros comisarios, con Dombrovskis, con Katainen, los que teóricamente, y de acuerdo con de vez en cuando con los estereotipos que crea la prensa, eran los halcones y los duros, que no eran tanto, ¿no? Y todos que entendían perfectamente el esfuerzo que ha realizado España. Entendían que España ha reducido su déficit público del 9,6% pues al 4,6% este año. Y sobre todo que España es la economía que más crece. Es decir, España es el ejemplo de cómo es posible darle la vuelta dentro de una unión monetaria, dentro de la zona euro, a una economía que estaba al borde del colapso en el año 2012, a ser ahora la economía que más crece y a que muchos nos miran con sana envidia desde el punto de vista de lo que es nuestro crecimiento económico, nuestra generación de empleo. Ministro, repartidos no, fijados ya los nuevos objetivos de déficit, ¿cuál va a ser el reparto que se va a hacer con las comunidades autónomas? ¿Va a ser solidario? Eso por supuesto. El gobierno siempre es solidario. Se ha conseguido una nueva senda que yo creo que es razonable, el 4,6%, el 3,1%, y esto aquí tiene que ser solidario todo el mundo, es decir, porque vuelvo a repetirlo, el déficit público no es bueno. Es decir, a veces parece, yo tengo aquí un cierto sabor agridulce, ¿no? Se ha conseguido 2 años más, ¿no? Para reducir el déficit. Bueno, es que el déficit lo que hace es aumentar el endeudamiento y nosotros ya tenemos un montón de deuda. ¿A usted le gustaría pública. dejarlo en el 3% en 2017? Bueno, es que creo que sería lo bueno para España. Señor ministro, ¿aceptará finalmente el gobierno que Cataluña pase de corto a largo plazo los 1.600 millones de euros de deuda que pide? Bueno, lo tenemos que ver, lo tenemos que analizar, lo tenemos que poner en un contexto, evidentemente. ¿Eso es? No, ponerlo en contexto. Es decir, vamos a ver, aquí hay varias cuestiones que son político, importantes. Primero, los planteamientos políticos que haga la Generalitat no pueden afectar a la calidad de vida de los catalanes. Y el gobierno central va a estar siempre detrás de esta calidad de vida que son los servicios públicos catalanes y que se pague a estos servicios públicos. Eso es condición sine qua non. Lo hemos hecho siempre así y lo vamos a continuar haciendo así. Si nosotros intentáramos utilizar este tipo de cuestiones para castigar a la población catalana, sería un error brutal. Nunca lo vamos a hacer así. El gobierno de España siempre va a estar detrás. Lo hemos hecho con el FLA, lo estamos haciendo con la financiación a corto plazo y le puedo decir que continuamente estamos hablando con las agencias de rating. Y por supuesto no vamos a dejar que lo que son veleidades políticas o ensoñaciones del gobierno de la Generalitat afecte a la calidad de vida de los catalanes. ¿Las finanzas no pueden formar parte de una negociación con un gobierno autonómico que está inmerso en un camino hacia una supuesta independencia de Cataluña? Pues es que esto no es un tema de negociación, es decir, vuelvo a repetirlo, aquí lo que hay es un interés que es superior, que es el de la calidad de vida de todos los ciudadanos catalanes. Y por supuesto... Están perjudicando, los independentistas están perjudicando la calidad de vida de los catalanes. Hay una cuestión, yo soy responsable de las finanzas y de la financiación de todas las administraciones públicas en España, no solamente de la administración central, sino también de la Generalitat catalana. Y, por tanto, no vamos a dejar que, como consecuencia de planteamientos laterales, es decir, y enloquecidos desde mi punto de vista, que además no llevan a ningún sitio, esto pueda llegar a afectar a la calidad de vida de los catalanes. ¿Está preparado el gobierno en funciones para hacer frente a pasos como el que dio ayer el Parlamento? No tenga usted la más mínima duda. ¿Qué decisiones van a tomar? Bueno, yo creo que ayer lo anunció la vicepresidenta, ¿no? Y mañana supongo que ya se tomará alguna decisión al respecto. ¿A usted qué le pareció ver ayer que el Parlamento aprobaba un documento en el que se habla de unilateralidad, un documento que sabía que era ilegal porque el Tribunal Constitucional le advirtió la semana pasada de que era ilegal? Pues me parece que es un camino a ningún sitio. Creo que lo que se está, a diferencia de lo que está ocurriendo, comentaba ya anteriormente, con el planteamiento de la Administración Central en relación con el bienestar de la sociedad catalana, creo que el presidente de la Generalitat está anteponiendo sus intereses personales y su supervivencia personal a lo que son los intereses del conjunto de la sociedad catalana. Vamos a ver, esto es algo que a mí me ha tocado, ha habido diferentes etapas, ¿no? Con los mercados internacionales, la financiación, nuestros acreedores, etcétera, etcétera, etcétera. Y nadie entendía absolutamente nada en relación con el tema de Cataluña. Porque sabían perfectamente, y además es algo que yo intentaba explicar, que el futuro de Cataluña es mucho mejor dentro de España y mucho mejor dentro de la Unión Europea y de la Unión Monetaria que fuera de la misma. Y por lo tanto no va a ocurrir. Ministro, ¿cuánto lastra al crecimiento de España que no tengamos gobierno, que tengamos un gobierno en funciones, que llevemos así 7 meses? Bueno, el primer semestre ha sido bueno, es decir, mañana
el Consejo de Ministros verá una actualización del cuadro macroeconómico con un crecimiento en el cual subimos el crecimiento económico de este año del 2,7 al 2,9 y sigue siendo una cifra prudente. Pero hay una cuestión que sí me gustaría resaltar, es decir, que hayas tenido inercia hasta el momento no quiere decir que vayas a tener inercia para siempre, en absoluto. Las inercias hay que alimentarlas. Y desde luego un gobierno en funciones que no tiene capacidad para aprobar un presupuesto, para mandar una señal de confianza desde el punto de vista de lo que son los mercados de capitales, los inversores internacionales, etcétera, está lógicamente limitado. ¿No le preocupa el efecto que pueden tener estos mensajes por parte del ministro de Economía? Bueno, pues que creo que es la realidad. Yo lo que estoy diciendo, creo que estoy exponiendo lo que creo que es la realidad de la economía española. La economía española ha crecido por encima del 3% el primer semestre, pero si no hay un gobierno en funciones, un gobierno con plenas funciones rápidamente, que apruebe un presupuesto, que más mande las señales adecuadas, que se ponga a funcionar desde el punto de vista de las reformas estructurales, pues entonces el crecimiento en España empezará a languidecer. ¿Se puede medir en décimas del PIB? No, yo creo que, mire, más que medir, lo que sí se puede es, yo creo que el contexto internacional está muy complicado, es decir, tenemos una desaceleración económica mundial, tenemos el problema del Brexit, que es un problema muy importante y muy profundo. Tenemos el aumento de los populismos en Europa. Si en España fuéramos capaces de constituir un gobierno estable con una agenda correcta, que yo creo que es perfectamente factible hacerlo, tanto con Ciudadanos como con el Partido Socialista, España puede resaltar, se puede convertir en una especie de foco de atracción de inversiones, porque la incertidumbre pasará a otros sitios. Y entonces esa es una oportunidad. No es tanto el tema de cuánto vamos a crecer de menos, sino cuánto podríamos llegar a crecer de más si efectivamente se constituye un gobierno en España. Ministro, están trabajando ya en los presupuestos con otros partidos. La cadena SER contó hace una semana que sí que había contactos con Ciudadanos, contactos a nivel técnico, se habían pasado unos documentos, están trabajando con otros partidos en los presupuestos. Yo creo que, vamos a ver, contactos siempre hay, ¿no? Y yo lo que le puedo decir es que estoy convencido que con Ciudadanos muy rápidamente, en cuestiones como lo que es la senda fiscal, el tema del impuesto de sociedades, cuestiones como la universidad, como la ciencia, cuestiones como, por ejemplo, ayer nosotros sacamos un proyecto de ley a consulta pública de la ley hipotecaria, que lo que hace es incrementar la protección de los deudores hipotecarios, en cuestiones como los organismos reguladores, cuestiones como mejora del funcionamiento de los mercados. Rapidísimamente nos podemos poner de acuerdo. No tengo la más mínima duda. Y con el PSOE. Y con el PSOE también. Yo creo que muchas cosas. ¿Están habiendo contactos ahora mismo? Bueno, yo en este tipo de cuestiones, yo lo que puedo decir es que creo que una cuestión es que se sepan, que sean públicos, y otra cuestión es que los haya o no los haya. Lo interpreto como un sí, entonces. Bueno, interprétalo usted como quiera. ¿Cuál sería el calendario óptimo para aprobar los presupuestos? Porque partimos de que investidura la semana que viene no va a haber, y partimos de que investidura podemos llegar a celebrarla si se celebra en septiembre. ¿Llegaríamos a presentar los presupuestos? Se complica más. Es decir, que yo creo que sería fundamental, por ejemplo, cuestiones en agosto, tener aprobados el tema del techo de gasto y empezar con la distribución entre las diferentes comunidades autónomas del 3,1% que tenemos de déficit público para el año 2017. ¿Qué fecha sería la idónea para la investidura para que llegáramos a tiempo de presentar los presupuestos? Yo creo cuanto antes mejor, no tenga usted la más mínima duda. Mire, sí, esto a veces yo me caracterizo por intentar hacer bastantes proyecciones. Proyecciones a medio y largo plazo son siempre difíciles, e incluso para los ministros de Economía no se las crean ustedes mucho, pero las de corto plazo sí se las pueden crear. Y yo les diría aquí una cuestión. Mire, si nosotros tuviéramos un gobierno rápidamente, es decir, en este momento nuestra prima de riesgo está en 110 puntos básicos, 115. Podríamos bajar 30, 40 puntos básicos rapidísimamente. Los inversores en estos momentos existen inversiones embalsadas mirando a España, que cuando hubiera estabilidad política, de una forma muy rápida llegarían a nuestro país. Y esto el presidente Rajoy se lo ha planteado, que si él diera un paso al lado como le pide Ciudadanos pasaría a votar sí, y el Partido Socialista estaría estaría presionado a votar otra cosa, y que esas inversiones de las que nos habla llegarían de forma inmediata y repercutirían para el bien de los ciudadanos. Este fin de semana he estado en China, el G20, ¿no? Y hablaba con una persona muy importante de la economía europea y la economía mundial, y me decía, oye, ¿cómo es posible que el presidente Rajoy no haya sido ya nombrado presidente de gobierno? Es decir, ¿cómo es posible? Es decir, aquí hay una cuestión, es decir, hemos tenido dos elecciones, el 20D y el 26J. Y si ha habido alguien que ha mejorado, bueno, prácticamente el único que ha mejorado tanto el número de votos como el número de escaños, ha sido el presidente Rajoy.
tiene todo el apoyo del Partido Popular y todo el apoyo de los votantes porque además, y toda la legitimidad para ser el presidente de gobierno. Lo que no tiene, ministro, es el apoyo de la Cámara en un sistema bueno, parlamentario. Bien, me parece. Pero en estos momentos, pero le Es digo una una cuestión, cuestión la importante. opinión de los españoles, creo que es absolutamente coincidente con la que yo le he dicho, que lo acabo de comentar ahora. Es decir, en estos momentos la sociedad española, no solamente los votantes del PP, no entenderían que el señor Rajoy no fuera presidente de gobierno. La sociedad española entendería que si hoy el rey le encargara al presidente del gobierno que se sometiera a la investidura, él declinara de nuevo. Bueno, me está poniendo usted varias hipótesis bastante factibles, bien, porque ha sucedido. Yo no lo ya, sé lo ministro. que va a pasar, pero bueno, esto de hablar en función de los condicionales, pues evidentemente yo prefiero ver qué es lo que pasa realmente y a partir de ahí empezamos a analizar la situación. ¿Usted cree que el rey le va a proponer la investidura? No tengo ni idea, no lo sé. El rey actuará con toda la responsabilidad como siempre hace y estoy convencido que hará lo mejor desde el punto de vista de lo que él considera para tener un gobierno rápidamente constituido en España. El otro día dijo Ana Oramas aquí en la cadena SER que están ustedes intentando involucrar a terceros para que presionen a los partidos. ¿Usted qué papel está jugando en las negociaciones? ¿Se está involucrando? Le puedo decir que Ninguno. yo no estoy presionando a nadie, no a ningún tercero. Es decir, intentando convencer a terceros de que les convenza normalmente no estoy en ninguna posición para presionar a nadie, no es mi estilo. Yo lo que le puedo decir es que creo que es mucho más importante convencer que vencer. Usted ha insinuado, lo ha dejado bastante claro, o lo dejó en la primera legislatura, que esa iba a ser su única legislatura como ministro de Economía. ¿Eso sigue siendo así? Bueno, yo dije lo que dije, evidentemente, y ya llevo 8 meses más, no por voluntad propia, es decir, más allá de lo que teóricamente había dicho que era el límite temporal. ¿Y se ve para 4 años más? Vamos a ver, yo no me hago... mire, mi horizonte temporal, a pesar de que estoy en funciones, he tenido bastantes cuestiones. He tenido que negociar 2 sendas de déficit público en 8 meses, que la verdad es que nunca lo esperaba. El tema de la multa, cuestiones en el G20, cuestiones en el Fondo Monetario Internacional. Tenemos los test de estrés de la banca española, es decir, que salen mañana. Y que van a salir bien, ¿verdad, ministro? Sí, van a salir bien todos aprobados. Yo creo que va a salir razonable porque la banca española ha hecho un esfuerzo de saneamiento, que es un elemento diferencial en relación con otros países. Con Italia, ¿le preocupa Italia? Yo creo que en Italia se va a buscar una solución que sea ¿En la que paguen los preferentes como pagaron en España? Bueno, lo que pasa es que en España, después vía arbitrajes, se compensó a 320.000 arbitrajistas. Es decir, que a todos los que se les había vendido incorrectamente, les compensamos. Ministro, que me ha dado usted una vuelta y al final no me ha contestado. ¿Lo ha hablado con Rajoy? Dígame solo si ha hablado con Rajoy su futuro en el gobierno. No, en absoluto. Yo no he hablado absolutamente nada con el presidente de gobierno. El presidente de gobierno tiene otras cosas mucho más importantes de que ocuparse en estos momentos. Sería bueno que el futuro gobierno tuviera un Ministerio de Economía y Hacienda que pilotara toda la actividad económica del gobierno. Bueno, yo creo que hay diferentes modelos. En el que hemos tenido en la legislatura anterior, completa, la del año 2012 al año 2015, creo que ha funcionado relativamente bien. La política presupuestaria la llevaba el señor Montoro, yo llevaba todo el tema de las finanzas generales y las relaciones con los organismos internacionales y con los mercados, y no ha ido mal, porque después aquí esto hay que valorarlo en función de los resultados. Es decir, se ha dado el giro más importante e intenso de la historia. Ministro, hemos hablado antes de los preferentistas. Pienso en Bankia, pienso en el informe de la Guardia Civil que conocimos hace una semana, que hablaba de que Rodrigo Rato utilizó Bankia para lucrarse y para potenciar, hinchar sus propios negocios. ¿Usted estos datos los sabía cuando le comunicó a Rodrigo Rato que tenía que salir de Bankia? No, esos datos han sido posteriores, claramente. ¿Qué siente usted al leer ese informe de la Guardia Civil, al tener noticia de él? Yo no entro en cuestiones personales. Yo he dicho en muchas ocasiones que lo que ha pasado, no solamente con Bankia, sino con otros bancos que tuvimos que nacionalizar, pues te revuelve el estómago, pero ¿qué quiere que le diga yo? Estamos contando esta mañana en la SER que por primera vez un gran empresario que está imputado en la Gürtel ha reconocido haber financiado ilegalmente al Partido Popular para una campaña electoral. Hasta ahora este señor de constructora hispánica había reconocido que había pagado mordidas a determinados individuos de la Gürtel, a antiguos miembros del partido, pero esta vez reconoce que pagó al partido decenas de miles de euros. ¿A usted esto qué le parece? Mire, ¿qué quiere que le diga? Pero vamos, yo no conozco cuáles son los detalles de la declaración y todas estas cuestiones. Yo lo único que le puedo decir es en el ámbito del Ministerio de Economía tuvimos todos, simplemente dimos una instrucción a las antiguas cajas nacionalizadas, y es todo lo que encontréis irregular lo mandáis inmediatamente a la Fiscalía. Y hemos mandado 47 casos,
Ministro, a la pero Fiscalía. usted que es experto en dinero, ¿esta no es la mayor perversión de las reglas públicas? Financiar en negro gastos electorales para conseguir Mire, obra pública. Perversiones de las finanzas, bueno, hay un montón de manuales, ¿no?, que le pueden a usted indicar. Pero prefiero quedarme, es decir, en la parte positiva, es decir, la justicia funciona en España. Pero solo se faltaba, está ministro. actuando, por supuesto, pues que podía no funcionar y entonces eso ya sería pero mucho entonces peor. estaríamos en un estado de derecho. Estamos en un estado completamente diferente, pero en España funciona, las instituciones funcionan, ¿eh? Y después le vuelvo a comentar otra cuestión, es decir, hemos acabado con muchos centros de generación de corrupción, que corrupción puede ser de diferentes niveles. Es decir, por ejemplo, la interrelación que existía entre las antiguas cajas de ahorros, comunidades autónomas, constructores, en medio de una burbuja inmobiliaria y de crédito, era una fuente de corrupción. Era una fuente de corrupción de diferente ámbito. Eso ha desaparecido. Eso es imposible ahora. No queda ningún rastro al respecto. Por lo tanto, oiga, yo siempre tengo llorar por la leche derramada. Mire, es importante actuar para que efectivamente no se vuelvan a repetir esos casos. Claro, ministro, pero estamos hablando de cosas del pasado. Yo le hablo, por ejemplo, de 2013, hace 3 años. Ustedes ya estaban en el gobierno. Bárcenas va a la cárcel y el partido que sustenta el gobierno del que usted es miembro formatea 35 veces un disco duro, lo raya, lo rompe, lo tira a la basura. ¿A usted eso qué le parece? Mire, me para parecer lo que pienso. Creo que eso dígame. Efectivamente para usted es relevante desde el punto de vista periodístico y creo que los españoles ya lo han tenido en consideración y han pasado varias veces por las Yo creo que esto es relevante para todos los españoles, ministro. Y por supuesto, yo no le estoy negando eso. No solo y están en en estos momentos periodístico. la justicia está actuando con absoluta independencia y vamos a ver lo que pasa al final. Oye, vamos a esperar a que efectivamente hay una sentencia definitiva, ¿no? Y entonces yo lo que le puedo decir es que siempre y en mi relación con el presidente del gobierno siempre lo que me ha dicho es: haz lo que tengas que hacer, actúa como tengas que actuar. Mire, usted antes me citaba al señor Rato, que era efectivamente una persona bastante relevante en el Partido Popular. Yo creo que hemos actuado con la independencia que teníamos que actuar desde el punto de vista de lo que es el planteamiento del señor Rato. Es decir, el equipo de gobierno de Bankia, no nos olvidemos, salió a principios de mayo. Mire, le voy a decir otra cuestión. Hoy, el Fondo Monetario Internacional va a sacar un informe sobre lo que es el análisis de las diferentes actuaciones del Fondo Monetario Internacional en Europa. Y hace una referencia al caso de España, aunque en España, en el rescate bancario español, el fondo no dio dinero, era únicamente asesor, hace una serie de referencias. Creo que es bastante ilustrativo de lo que se ha producido en España y el cambio que se ha producido en España. Ministro, si a usted le hubiesen sacado unas grabaciones en su despacho, hablando de investigaciones judiciales, investigaciones para filtrar a determinados medios de comunicación en determinado momento para hacer daño a determinado adversario político, usted habría dimitido. Vamos a ver, le vuelvo a repetir, hay que ponerlo todo en un contexto. Yo soy el ministro de Economía, evidentemente tengo mi consideración, tengo mis planteamientos políticos, pero le vuelvo a repetir que yo aquí, en este tipo de cuestiones, siempre confío en lo que dicen mis compañeros de gabinete. ¿Confía en Fernández Díaz? Por supuesto. ¿Cree que está legitimado para seguir al frente del ministro, incluso en una legislatura más? Pero eso me ha preguntado antes sobre mí. Si sobre mí no le he dado la opinión, se la voy a dar sobre el señor Díaz. Ministro, solo una cosa. Ya sabe usted, lo sabe bien, que todos los primeros de enero hacemos una entrevista en la cadena SER. Dígame si este año va a ser usted ministro de Economía. No tengo ni idea, pero si yo el otro día, medio en broma, tenía una reunión familiar y un hermano mío me decía: bueno, espero que no te jubiles como ministro en funciones, ¿eh? Entonces, como espero no jubilarme como ministro en funciones y espero tampoco llegar como ministro en funciones al 1 de enero. Estoy convencido porque eso no sería bueno para España. Si evidentemente yo estuviera, que no sé si voy a estar o no, como le decía anteriormente, por supuesto que estaré encantado de darle la entrevista del 1 de enero, como he hecho ya en 5 ocasiones. Efectivamente. Ministro Luis de Guindos, muchísimas gracias por haber estado esta mañana en la SER. Ha sido un placer.